Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. En julio de 1971, y más precisamente en la revista House of Secrets, un compendio de historias de terror y suspenso cortas, la dupla Lynn Wayne y Bernie Wrightson nos contarían la historia de Alex Olsen, un científico que fue asesinado por su colega Damian, quien planeaba casarse con la mujer de Alex. Y como es una revista de terror, Alex vuelve del más allá para vengarse en el más acá, pero esta vez devenido en un ser horrendo y pantanoso. Así es, esta fue la presentación en sociedad del personaje que me ocupa hoy, el Coso del Pantano. Y este mismo, luego de esto, ya tendría su propia serie en solitario, y como a todo personaje que la rompe en los cómics, obviamente la Cosa del Riachuelo tuvo sus adaptaciones fílmicas. Por eso, hoy, en el Pantano de los Horrores, les traigo la duología de Swamp Thing, de Wes Craven y Jim Wynorski. Luego de una introducción con un texto bastante enigmático, nos introducimos a la parte que más nos interesa, la trama de la película, la cual comienza con la llegada de Alice Cable, quien llega al pantano cuando ya todos están tomando el palo. En ese contexto conocemos al Dr. Alec Holland, quien luego de sacar a una zarigüeya de un piletón la invita amablemente a dar un paseo por el pantano y de paso buscar un sensor. Luego de esto volvemos al laboratorio y ahí nos enteramos de lo que estaba trabajando el Dr. Holland con sumo recelo. El doctor estuvo trabajando todo este tiempo en crear un híbrido mitad planta y mitad animal que sea capaz de sobrevivir en ambientes hostiles. Cuando Alec descubre que su experimento ha dado resultados, un grupo de paramilitares enviados por Anton Arcane entran al laboratorio. Intentan convencer a Alec de que les venda la fórmula, y como este rechaza la oferta, la cosa se pone más dura aún, ya que le matan a la hermana y él se termina prendiendo fuego, y en su huida termina pereciendo en el pantano, de una vez y para siempre. O al menos eso es lo que creen ellos, ya que la cosa que hizo que Alec ardiera en llamas era el mismo químico en el que estaba trabajando. Y es por esto mismo, al ser mezclado con la flora del pantano y la conciencia de Alec, es que de ahí surge Swamp Thing, una criatura dispuesta a vengar la muerte del Dr. Holland a toda costa. El inicio de la película es por demás interesante y atrapante por el hecho de que no pierden el tiempo y en menos de nada ya tenemos a todos los personajes presentados y medianamente definidos. Y, por otro lado, Wes Craven apuesta por hacer una historia por demás básica y sin los elementos de terror gótico o de corte lovecraftiano que harían popular a los cómics de Swamp Thing. Y eso es quizás lo más decepcionante de la película. Porque si tenemos en cuenta los trabajos previos de Wes Craven, en donde abundaban la violencia, la sátira y la suciedad, uno esperaría que ese estilo suyo esté presente en esta película, cuya atmósfera durante la primera media hora, en conjunto con la música de Harry Manfredini, logran crear unos más que tensos climas de terror y tensión, para luego mutar en una película de superhéroes genérica. La música de Harry Manfredini, un compositor habitual en la saga de Viernes 13, y cuya banda sonora en esta película es muy parecida a la de sus trabajos en la saga de Jason, se complementa muy bien con la belleza estética de la película,
ya que logra ambientar muy bien, valga la redundancia, el ambiente pantanoso de la misma, y se acomoda muy bien a las escenas de acción, dotándolas de bastante dinamismo y haciendo de estas lo mejor que la película nos puede ofrecer, ya que por el resto es bastante penosa. En donde la película termina por perder es en varias cosas. La principal es que a la mitad va perdiendo el ritmo y se va tornando más densa, ya que pasamos de ver al coso del pantano peleando a la interminable huida de Cable y de ahí a la cosa chamullándosela y luego cuando se acuerda lo faja Arkane, denotando que en cuanto a guión, Craven no solamente se quedó con lo más básico, sino que quiso tirar para todos lados a ver a cuál le pega, y no le pegó a ningún lado. Con una trama llena de conveniencias y personajes de relleno, entre ellos el pibito de la estación de servicio, el cual se jacta de servir para algo, pero en realidad no sirve para nada. Si bien es cierto que el diseño de Swamp Thing es de lo peor que se ha visto, ya que se nota que el traje que le pusieron es de muy baja calidad y de un diseño totalmente cuestionable, eso mismo no quiere decir que la interpretación de Dick Durock sea mala. Todo lo contrario. En cuanto a actuaciones, es de lo más rescatable que tiene la película, tanto por su físico como también por lo bien coreografiadas que están sus peleas. Y se nota que no solamente a mí me gustó la interpretación del tipo, porque volvió como Swamp Thing en la secuela y en la genial serie live action de los 90, pero con mejores maquillajes que este engendro. Por los demás son personajes básicos y que no se salen de la media y con actuaciones totalmente desganadas. Y es una pena porque la película goza de un cast con actores sumamente talentosos como Ray Wise y Adrienne Barbeau, pero cuyo talento está sumamente desaprovechado. Por otra parte, Arkane solamente se resume en el cliché vivo del villano promedio, el cual quería hacerse de los experimentos de Holland para duplicarlos y ver si también funcionan en seres humanos y ya, sin demasiados matices. Aunque Arkane como villano sí pudo haberse explotado más y darle intenciones menos visibles, pero nos dieron esto. ¿Qué va a ser? De todas formas, insisto en que el mejor villano de esta película es el que está relegado a un rol más secundario, pero que es un toque más sádico, hijo de puta e interesante que el principal. Ferrer, interpretado por David Siempre me dan papeles de violador Hess, el que fuera el villano principal del debut en la primera B nacional de Wes Craven, que responde al nombre de La Última Casa a la Izquierda. Algún día tengo que hacer video de esa película. No hoy, tampoco mañana, pero algún día. Swamp Thing es una película rara, ya que carece de los elementos típicos tanto del personaje como de su director, en donde se nota que querían contar una historia pero no supieron bien cómo pulirla, dejando solamente lo más superficial y obviando todo lo que abarca Swamp Thing, ya sea su terror como también el mensaje proambientalista y existencialista, y dejando solamente una película de acción mediocre con cierto regusto por la belleza estética en sus escenarios, pero con un notable mal gusto en sus efectos especiales. Aunque la película haya sido una mierda en el resultado final, la misma rindió bien en taquilla, y esto conllevó a dos cosas. En base a la popularidad que ganó el personaje, se le dio una segunda vida en los cómics, y para esto llamaron al gran Alan Moore para que sea el encargado de escribirla. Y como resultado salió lo que hoy conocemos como la saga de Swamp Thing, una de las mejores etapas del personaje junto con la raíz de toda maldad de Mark Millar y Grant Morrison. Y la otra cosa es su correspondiente secuela, de la cual voy a hablarles ahorita mismo.
La película arranca con un grupo de agentes del gobierno que se van hasta lo más profundo del pantano para buscar una supuesta destilería que andaba por ahí. Cuestión que en vez de una destilería se encuentran con un monstruo bastante feo que mata a uno de ellos, uno que es medio ciego y pelotudo se va por su lado y los otros que quedan son emboscados por la gente de Arcane. Porque sí, en esta película Arcane está vivo. En esos trámites llega el coso del pantano a salvar el día, y por salvar el día me refiero a rescatar y espantar al único sobreviviente. Acto seguido, vemos una introducción bastante buena, con las mejores portadas de la saga de Swamp Thing con Burn on the Bayou de Creedence de fondo, para luego así poder pasar a la trama principal de la película. La película nos introduce por fin a Abigail Arcane, quien tras la muerte de su madre se va hasta los pantanos de Florida para enfrentarse a su padrastro, el Dr. Arcane, quien resucitó por el poder del guión y ahora está en la búsqueda de una fórmula que le permita rejuvenecer. ¿Y cómo va a lograr esto? Muy fácil, experimentando con seres humanos, mezclando los genes del humano con los de los animales que viven en el pantano y medio que sin querer queriendo termina creando unos monstruos aberrantes a los que él les llama Unhumans. Cuestión que Abigail llega a la casa de Arcane y este empieza a tratarla bien, pero no porque aposta la quiera ni nada por el estilo, sino porque sus intenciones son otras, ya que, como obviamente tiene la genética de su difunta madre, podría serle muy útil en su búsqueda por el rejuvenecimiento. Por otra parte, Arcane no solamente está buscando rejuvenecer, sino también al coso del pantano, ya que le está haciendo una suerte de seguimiento y sabe que Swamp Thing está más cerca de él de lo que cree, previendo lo que muy probablemente sea una épica batalla final. Yo siempre digo que para apreciar o defenestrar una obra hay que saber de quién viene. En este caso, el tono más ligero y más cercano a lo campi es una moneda corriente dentro de la filmografía de su director, Jim Wynorski, director de ultra bajo presupuesto que siempre aprovecha sus limitaciones para crear películas por demás disparatadas y creativas, como Chopping Mall o la interesante The Haunting of Morella. En este caso se deslinda de su estilo sexual y juguetón, pero hasta ahí no más, y se anima a hacer una película más consistente, ponele, en cuanto a su tono, ya que la primera no sabía si irse para el terror tradicional o para el cine de aventuras, y esta sin embargo desde su solo inicio se nota que es una película casi infantil, y muy abiertamente bizarra, ya que hay momentos bastante puntuales en donde se hace gala de ambos estilos, como la escena esa de los pibitos que se ponen a ver revistas porno, lo normal en el cine de Wynorski. Hay algunas mejoras más que notables en comparación con la primera, como el hecho de que tiene un tono más claro y que va directamente al punto, y que en donde la otra pretendía ser seria y caía en la comedia involuntaria, esta ya es más consciente de sí misma en cuanto a su trama se refiere, ya que de buenas a primeras es imposible tomarse en serio una película, ponele que infantil, en donde hay violencia, rednecks con intenciones homicidas y niños leyendo pornografía. Otra de las mejoras ya cae en los efectos especiales. Se nota mucho que aprovecharon el poco presupuesto con el que contaban y en vez de hacer culto del menor esfuerzo, supieron trabajar realmente bien con lo poco que tenían, haciéndose esto más que notable en el diseño de Swamp Thing, el cual es mucho más parecido al de los cómics, pero hasta ahí no más, y su aspecto infunde tanto imponencia como ternura en partes iguales. Aunque se destaquen sus virtudes, es una película con demasiados problemas. Uno de los principales es que la película hace más foco en los Arcane, haciendo que la cosa del pantano pase a un segundo plano, al punto de aparecer esporádicamente, y, por otra parte, la película peca del mismo problema que la anterior, el hecho de meter personajes que no aportan un carajo a la trama de la película como los niños pajeros.
Tanto estos personajes metidos y sacados de la trama porque sí, y también el hecho de que se haga un resumen de la primera a modo de flashbacks, hacen bastante menos llevadero y más atropellado el visionado de la película, logrando que todo lo entretenido que la misma venía generando en el primer acto se pinche en el segundo. Aunque cerca de su explosivo final hay que reconocer que la película levanta bastante. Algunos actores de la primera entrega vuelven en esta película y se sigue en la misma. Louis Jordan como Arcane no se sale del villano rutinario que hace cosas villanescas, y por otra parte Dick Durock sigue siendo de lo mejor que la película puede ofrecer en cuanto a actuaciones se refiere, ya que acá está menos contenido y un poquito más canchero, con un Swamp Thing imponente y temible en apariencia, pero con bastante carisma e inteligencia en cuanto a su personalidad. Por el resto de los personajes son muy de manual, algunos exageradamente caricaturizados y otros que no se salen de su rol de NPC. Un datito antes de pasar a la conclusión. En esta secuela hay una escena que rinde homenaje a Tiburón de Steven Spielberg, más precisamente a la escena de Hopper y Quint en donde estos se muestran sus heridas. El puesto acabarás con una cicatriz de aquí a aquí. No puedes asustarme. ¿Ves esa cicatriz tan profunda? Le quité el trabajo al que la hizo. Es una cicatriz muy fea, pero no es nada comparado con esto. Granada, 1988, en una avanzadilla. Eso es una nimiedad comparado con esto. Las Malvinas, 1982. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Si bien estas dos obras son consideradas de las más infames dentro del cine de superhéroes y que hay adaptaciones mucho mejores de Swamp Thing como sus series para televisión, una de ellas protagonizada nuevamente por Dick Durock, a decir verdad ambas tienen sus virtudes y sus defectos. Me encanta la ambientación de la primera y su banda sonora, y el tono voluntariamente chusco de la secuela. Pero, honestamente, de estas dos, considero a la segunda parte como la más entretenida y la más rescatable pese a sus más que notables fallas. Goza de un casi buen ritmo, la acción es mucho más constante, y los efectos especiales están mucho mejor trabajados a comparación de los de la primera. Y si estás acostumbrado a las películas de Wynorski, supongo yo que a esta la vas a disfrutar. En fin, esto fue la duología de Swamp Thing. Y no me extrañen, porque recuerden que en donde haya algo verde, yo estaré ahí. Hasta la próxima. Si el presente video ha sido de tu agrado, por favor te invito a que te suscribas para ver más contenido como este. Y si querés que el canal siga creciendo, por favor, comparte y deja un comentario. La verdad que me ayudarías muchísimo. Desde ya, muchas gracias.